Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Pues bueno, en esta tarde noche quiero compartirles unos versículos que Dios ha estado hablando a mi vida en Hechos 27. Y bueno, en este capítulo nos habla de que Pablo fue enviado a Roma. Y bueno, en transcurso del proceso de llegar a Roma, pasan tormentas y en medio de esta tormenta Dios es glorificado, ¿no? Y Dios me hablaba específicamente en dos versículos y en uno de ellos es cuando Pablo le amonesta al centurión diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y cuando yo leía este versículo, Dios me hablaba que a veces queremos apresurar los tiempos. Y cuando queremos apresurar los tiempos hay pérdidas, porque no son los tiempos de Dios. Pues sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y son agradables. Y puedo ver que el centurión tomó una decisión y esa decisión fue incorrecta por no escuchar consejos. Y muchas veces como seres humanos nos cuesta mucho escuchar consejos. Y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos, de consejeros, está la sabiduría. Y bueno, Dios me hablaba acerca de esto, ¿no? De que saber escuchar el consejo es, es bueno porque muchas veces, claro, la decisión la que va a tomar somos nosotros y las consecuencias de nuestras decisiones son nuestras, ¿no? Pero si escuchamos consejos nos vamos a evitar muchos problemas. Y bueno, el centurión no escuchó a Pablo. Pablo estaba viendo el tiempo no era correcto, los tiempos eran malos. Y sin embargo el centurión decidió hacer esto, ¿no? Y Dios me hablaba que muchas veces queremos el apresurar ese tiempo para ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Pero sin embargo nos metemos en una tormenta y aún en medio de esa tormenta Dios es glorificado. Pero aún si nosotros tomamos una decisión incorrecta, va a haber pérdidas. Y esas pérdidas nos van a doler. Pero sin embargo, el propósito y las promesas que Dios tiene para con nuestras vidas se van a cumplir. Y bueno, yo puedo ver aquí que Pablo le decía al centurión que no era tiempo de zarpar. Y más adelante en el versículo 18 dice que se encontraban en una furiosa tempestad. Y bueno, y ellos, o sea, decir estoy en medio de la tempestad, ¿qué hago? Vamos a morir. Todos los que iban ahí con Pablo estaban temerosos. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a ayunar y orar al Señor. Y el ángel del Señor se le presentó. Y cuando veo en este versículo del 21 en adelante, la verdad que puedo ver como cuando la gente nos da un consejo y decir, no es correcto, no son los tiempos, tienes que esperar, tienes que ser paciente, si Dios te lo ha prometido, pues se va a cumplir, solo tienes que esperar y en la espera a veces es difícil. Pero sin embargo, muchas veces queremos meter nosotros su ayuda, queremos ayudar a Dios, ¿no? Y en esta ayuda, pues es cuando nos metemos como diría mi madre, en camisa de 11 varas, nos metemos en problemas, ¿no? Pero aún en medio de esa tempestad que nos pueda venir por tomar una mala decisión, Dios se glorifica. Pero Pablo me encanta, dice como nosotros cuando no escuchamos los consejos y decir, te lo dije, mira ahora la situación que estás pasando, ¿no? Ahora aguanta vara, ¿no? Y puedo ver en el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Imagínate, Pedro le dijo, te lo dije.
¿no? Pero sin embargo, Pablo aquí tiene una convicción y este es uno de los versículos que ha impactado mi vida y estoy caminando con él. Y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí Pablo nos dice, vale, las consecuencias de tu decisión es haber zarpado, pero no vamos a morir, pero sí va a haber una pérdida y vamos a perder la nave. Y hay una consecuencia por la decisión que has tomado. Dice, porque, dice a vosotros y no solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. La convicción, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Imagínate, el ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dijo, no temas, porque es necesario que compadezcas delante del César. Y más adelante dice, por lo tanto, oh varones, esto lo dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. La convicción de Pablo es aquí, a ver varones, tenemos una consecuencia por haber zarpado, haber tomado una mala decisión. Vamos a perder la nave, vamos a naufragar. Pero sin embargo, el Señor me dijo que voy a compadecer delante del César. No importa las consecuencias ni el tiempo que me lleve, pero no vamos a morir, porque el Señor me ha dicho que vamos a vivir. Y yo le creo, aunque vayamos a perder la nave, aunque naufraguemos, probablemente lleguemos a una isla donde tal vez nos traten bien o mal, pero sin embargo, yo voy a llegar ante el César, tarde o temprano. Y aquí puedo ver la convicción de Pablo. Pablo dijo, es que el Señor me dijo que yo tengo que llegar y voy a llegar. Y es que si el Señor te ha prometido algo, aunque hayamos tomado una mala decisión, se va a cumplir. Aunque tenga sus consecuencias aún en medio de esa tormenta que estemos pasando. Si hemos tomado una decisión correcta y vamos caminando, gloria a Dios. Pero si hemos tomado una decisión incorrecta y ha habido pérdidas, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de decir, Señor, ayúdame. He tomado una mala decisión. He perdido. Pero sin embargo, Señor, yo estoy aquí delante de ti. Que hables a mi vida qué es lo que viene, qué es lo que quieres. Y es tiempo de rendirnos a Él. Pablo escuchó al Señor. Y yo creo que es tiempo de detenernos y escuchar a Dios para no tener a tantas pérdidas. Si estamos en el punto de tomar una decisión, escuchar nuestros consejeros. Si ya tomamos esa decisión y estamos en medio de esa tormenta, orar y clamar a Dios que Él vendrá y nos sacará. Como cuando esto me viene en la historia de los apóstoles, cuando estaban en medio de la tormenta y Jesús estaba dormido tan tranquilito allí y los pobres sufriendo porque había una gran tormenta. Y simplemente Jesús le dijo, ¿por qué teméis? Tener fe. Y aquí nos queda el tener fe en el Señor y la convicción que Él nos sacará de donde nos hemos metido. Porque tenemos a un Dios. Y el mismo Dios de Pablo es nuestro Dios. Y Dios se glorificará. Así que permanecemos confiando en Dios. Así como Pablo tuvo la convicción de decir, es que el Señor me lo dijo. Y estar atentos a escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es lo que a mí me hablaba a mi vida, ¿no? Y que al final del versículo habla que la navegación se perdió, pero todos ellos salieron a tierra.
como Pablo, como Dios le había hablado a Pablo. Y se perdió la nave y todo lo que iba en él, pero las vidas se conservaron como Dios le había prometido a Pablo. Y vemos que después de muchos de meses, Pablo llegó a Roma. Pasaron 3 meses. Y Pablo llegó a Roma y estuvo delante del César, dio testimonio de Cristo, glorificó a Dios. Y no solamente fue eso, se quedó 2 años en Roma compartiendo el Evangelio. Y esto era el propósito de Dios en su vida. Y yo sé que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Y estos versículos es lo que Dios había hablado a mi vida y yo estoy caminando en la convicción de que Dios tiene promesas en mi vida, aunque yo haya tomado decisiones incorrectas, aunque yo haya querido apresurar los tiempos, pero Dios glorificará su vida en medio de todo esto. Y bueno, en este tiempo estoy como diciéndole al Señor, Señor, aquí está mi vida. Todas las mañanas que yo me despierto y tomamos un café juntos, porque es mi tiempo devocional, me levanto de la cama y bueno, hago mi desayuno y bla, bla. Y el tiempo de mi café es un tiempo especial con el Señor. Y yo le digo, Señor, aquí está mi vida. Ahora mismo no tengo sueños, anhelos, pero te tengo a ti. Y yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Y agradezco a Dios por lo que tengo y por lo que me quitas y por lo que me das. Y yo sé que su propósito en mi vida se cumplirá. Y estoy caminando en este versículo, ¿no? de Pablo, que dijo que si Dios lo ha dicho, Dios cumplirá, y no importa el tiempo que nos lleve para llegar a la promesa de Dios. Pero a veces es muy importante saber escuchar los tiempos, escuchar consejos de nuestros pastores, nuestros líderes, que yo sé que como seres humanos nos cuesta para poder tomar unas buenas decisiones y no tener las consecuencias de las pérdidas, sino al contrario, esperar los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y me encanta porque todo tiene su tiempo y disfrutarlo, ¿no? Y ver de que siempre la gloria sea para Él, porque aquí en la vida de Pablo yo puedo ver que Dios salió glorificado, y aún en medio, si podemos ver y si os da la oportunidad de leer estos capítulos, que me encanta, porque puedo ver que aún Dios le daba gracia a Pablo donde iba y Dios siempre salía glorificado. Y que nuestras vidas sea para glorificar a Dios, porque la palabra de Dios dice que hemos nacido por Él y para Él. Y que sea esto nuestra convicción, ¿no? Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, no importa si estamos trabajando en lo secular, compartiendo a Cristo, que todo sea para la gloria de Dios y que no permitamos que nuestras malas decisiones entorpezcan la voluntad de Dios. Y nada, os dejo y que el Señor os bendiga. Y espero que sea de mucha bendición estos versículos que Dios ha puesto en mi vida, y bueno, y estoy todavía masticándolo más en ello, ¿no? Que el Señor les bendiga y gracias por su tiempo. Un abrazo. Bye.